de la mañana, así que todos tratamos de estar un poquito antes, incluso los hermanos que viajan de diferentes lugares. Para los que no han estado presentes antes, mi nombre es Mario Álvarez. Me toca en esta oportunidad compartir con ustedes la materia de antropología. Vivo en la ciudad de Río Bueno, igual que varios hermanos que vienen a estudiar, me desplazo con bastante antelación por el tema de locomoción. Llevamos de Puyehue, de La Unión, de Valdivia, de Frutillar, de diferentes, de Purranqui, de varias localidades que tratamos de estar a tiempo acá. Así que es importante eso. Como instituto que trabaja con personas adultas, tenemos varias cosas diferentes a la pedagogía común y corriente. Una de las cosas es que gran parte del trabajo también no es presencial. Las clases presenciales son 2 días sábados, pero hay una carga también adecuada, tratamos de que no sobrepase, de trabajo que ustedes tienen que realizar en casa. Sabemos que todos tienen trabajo, obligaciones, tanto laborales, en lo personal, familiares, como también eclesiásticas. Por esto tratamos de no tener otra clase dentro de la semana, sino que se complemente con tareas que ustedes puedan desarrollar, informes de lectura. Yo voy a estar trabajando con un material que es una base para un informe de lectura. Los alumnos del año pasado conocen, es un informe muy sencillo. Les voy a dar ciertos materiales para leer y luego van a estar compartiendo, ustedes desarrollando algo y entregando. Sí. Perdón. Adelante. Visita. ¿Podés pasar por favor? Mira. El pastor Ernesto Álvarez, que fue alumno por varios años de nuestro instituto. Gusto de verlo. Bendiciones, igual que saludarles a todos ustedes. La película es igual. Solamente quería decirle, le traigo un alumno más para que se inserte a la capellanía. O sea, son 2. Ya vino otro camino. Ya. Y a ver si me lo reciben, si me permiten recibirlo. Bienvenido. Bienvenido. Así que aprendí mucho aquí, así que espero que ustedes también tomen ese apetito de seguir avanzando. Gracias, Ernesto. Que estés bien, me voy a atender ahora mismo. Amén. Igualmente, gracias. Todos los años, en el mes de marzo, dejamos siempre que se vayan sumando alumnos, porque a muchos les cuesta un poquito, necesitan tener algunas cosas de desarrollar o definir antes de iniciar el periodo. Nosotros, en nuestro periodo de clases, tratamos de hacerlo bien al inicio de marzo, para no extendernos después en diciembre. Pero por eso damos esa cobertura, de que se vayan sumando. Hoy día es nuestra segunda clase, porque el sábado anterior fue solamente la presentación del instituto. Por lo tanto, los alumnos que no tienen el material, les voy a pedir que estén atentos a lo que vamos a compartir. Estamos trabajando desde el sábado pasado un material que se llama ¿Qué es la disciplina de la teología bíblica? ¿Por qué? Todas estas clases, hasta la clase siguiente, todavía van a tener algunos dejos de introducción, por el hecho de que se han ido sumando alumnos y también porque nuestro sistema de estudio es cíclico y ustedes han ingresado al tercer semestre de un ciclo. Por lo tanto, no tomaron la primera parte de la teología y están tomando una teología que ya es un poquito más específica, no es la teología general, que es la antropología, que es el estudio del hombre. Hermanos, la teología tiene un inconveniente igual que la medicina, que cuando uno va a un doctor no le dice a usted le duele el estómago, le dice tiene gastroenteritis, porque se sigue digamos, rindiéndole honor a grandes digamos, que fomentaron la medicina y que la estructuraron un poco, que fueron los caballeros de Grecia. Entonces sigue el idioma por ahí, y varias enfermedades, un ataque al corazón, le da un ataque cardíaco, porque la palabra corazón es cardía en el idioma de estos caballeros. Entonces la teología también sigue esto por el hecho de respetar no la doctrina o la cultura de los griegos, sino respetar el idioma en que fue escrito
el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual ustedes van a estar recibiendo cada cierto tiempo algún término que venga de origen extranjero, que es de origen griego, para designar alguna materia en la teología. En este caso, la antropología que nosotros estudiamos es antropología bíblica, porque ustedes van a escuchar también que se estudia antropología en las universidades, una antropología que tiene que ver con la cultura del hombre, con el desarrollo del hombre, pero nosotros estudiamos la antropología desde el punto de vista de la escritura, de la palabra de Dios, la revelación de Dios, y partimos por el tema de la creación del hombre y luego las diversas situaciones que el ser humano ha atravesado para llegar después a una doctrina que se llama la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces, para meternos un poquito en el cuadro de la teología en general, para entender lo que es la teología, se requiere comprender las diversas ramas de la teología, porque tiene diferentes ramas, los troncos principales. Entonces, nosotros cuando hablamos de antropología como un tema, que es el tema del hombre, cuando hablamos de soteriología, que es el tema de la salvación, y otros temas de la teología, estamos hablando del sistema teológico que se denomina teología sistemática. O sea, una teología ordenada por lógica, por materias, por temas que siguen un orden lógico. Se comienza por la teología propia, que es la teología, el estudio de Dios mismo, el ser de Dios, las características de Dios. Luego se estudia la creación y dentro de eso también el hombre, el ser humano, la salvación. Hay un término, por ejemplo, la escatología, que estudia la doctrina de las últimas cosas, de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga y el cumplimiento de las profecías. Entonces, todo eso está englobado dentro de lo que es la teología sistemática. Es una definición muy sencilla, y debemos tener este entendimiento primero, porque todos los libros que nosotros encontramos de teología que tratan un tema, lo están hablando normalmente desde el punto de vista de la teología sistemática. Esto es como el orden de una biblioteca. Cuando ustedes van a una biblioteca, van a decir, bueno, ¿dónde está la teología? Van a ir a un mueble grande que está la teología. Y ahí van a encontrar los distintos departamentos o partes de un mueble donde están los diferentes temas que yo les he mencionado. Pero la teología sistemática no llegó a existir por sí sola. O sea, el Señor no reveló la teología sistemática así como un sistema hecho, armado. Sino que lo que Él reveló fue la palabra, la escritura. Y yo quiero, hermanos, para pedirles un poquito acá que avancemos en la página número 4 de este texto. Aparece una imagen, una figura donde todo parte del texto, el texto bíblico estamos hablando. Entonces, ustedes ven ahí su dibujo, y los que no lo ven, no estamos en prueba, así que pueden mirar a su compañero. Si alguno tiene algún dibujito al lado ahí, pueden seguirlo ustedes. Después del texto aparece una palabra con el número 2. Aquí es una flechita que dice exégesis. Ex es una preposición del idioma del Nuevo Testamento que significa como sacar algo. Entonces, la exégesis es el estudio o el acercamiento a la Escritura donde nosotros tratamos de extraer el conocimiento que está en la Escritura. Tratamos de sacar lo que realmente Dios quiso decir y revelar. Entonces, ante el texto, el ser humano al cual está dirigida esta revelación trata de sacar el contenido. Entonces, el primer producto que sale no es un sistema teológico ordenado, sino que es un producto que se llama teología bíblica.
estoy ahorrando pulmón, se dan cuenta que está por perecer. Teología bíblica. Entonces, aquí aparecen las descripciones de estos puntos, por eso lo llevé a este dibujo, esta figura de inmediato, porque es bastante explicativa, bastante aclarativa. Entonces, cuando nos acercamos al texto, ya tenemos, el punto 1, ya tenemos un preentendimiento de cuál es la naturaleza de la Biblia. O sea, ¿qué naturaleza tiene la Biblia? Que es una revelación de Dios. Para nosotros la Escritura es una revelación no completa de Dios, es todo lo que Dios nos quiso revelar, pero es una revelación que no tiene fallas. Nosotros no podemos estar sospechando quizás Pedro, Juan se equivocaron cuando escribieron esto, como hoy día hay muchos teólogos liberales que ponen en duda todo, ¿no? Dicen, no, esta parte no estaba realmente y por lo tanto esta parte la desechan porque no concuerda a veces con algún sistema que se ha armado. Entonces como que tijeretean la escritura y dejan solamente algunas partes. Entonces no, para nosotros todo lo que nos fue entregado es revelación de Dios. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo Testamento que él se refería, como también cuando habla de sus cartas, lo que él escribe, que él habla también por inspiración del Espíritu Santo. Entonces para nosotros el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. Entonces nos acercamos nosotros a este texto con ese preentendimiento, que es palabra de Dios. Y esto, hermanos, hace toda la diferencia para el producto que después se va a sacar. Porque cuando uno habla con alguien, si uno no confía en la persona con la cual está hablando, uno va a analizar lo que está escuchando y va a decir, esta persona en algún momento quizás me mintió, quizás no dijo bien la verdad, quizás no fue bien preciso, por lo tanto voy a tratar de comprobar lo que me está diciendo. No lo voy a aceptar así nomás, recibir en forma directa. Pero para nosotros la Escritura viene de un ser perfecto, que no falla, que es infinitamente sabio. Por lo tanto, aunque a veces nosotros no entendamos completamente algo, nuestra razón le cueste asimilar un poco alguna parte de la revelación, nosotros la aceptamos como porque es revelación que viene de Dios. Ese es nuestro preentendimiento para acercarnos al texto. Porque hoy día ustedes van a escuchar en algún momento alguien con el título también de cristiano, evangélico, acepta por ejemplo el aborto, acepta el estilo de vida homosexual como algo adecuado. No estoy hablando de aceptar o no aceptar al homosexual, una diferencia muy grande. Hay personas que tienen familiares, hay personas que han, digamos, aceptado este estilo de vida y bueno, si es su primo, su hermano, su familiar, nosotros no estamos rechazando personas, pero el concepto el estilo de vida como algo aceptable desde el punto de vista de la enseñanza bíblica, nosotros no lo aceptamos, porque es un estilo de vida que no está enseñado como estilo de vida adecuado para el ser humano. Todo lo contrario, está enseñado como un estilo de vida que conduce a graves desórdenes dentro del ambiente social de la humanidad, como el apóstol Pablo cuando escribe a Romanos. Entonces, de repente uno va a escuchar que alguien que dice también ser evangélico, que lee la Biblia y nos muestra pasajes bíblicos, está diciendo que eso es aceptable. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El preentendimiento que se tiene de la Escritura. Algunos piensan que la Escritura, bueno, fue fruto no tanto de la revelación de Dios, sino que fue fruto de lo que la gente creía. Por ejemplo, algunas cartas del apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, o las cartas de Juan, dice, no, que esa carta fue producto de lo que la comunidad de cristianos creía. Esa carta es reflejo de lo que ellos creyeron acerca de Cristo, acerca de la vida, acerca de distintas cosas que la carta escrita. No es que Dios se esté revelando en forma infalible a través de esa carta, sino que esa carta es producto de buenos hermanos, con buena intención, que servían y amaban al Señor, pero eso era su pensamiento. Por lo tanto, no debería o no tendría que ser obligatoriamente el pensamiento de nosotros. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, una cosa puede llevar a algo muy distinto. Por lo tanto, si yo no tengo el respeto adecuado a la palabra de Dios, voy a sacar un producto, llámese teología bíblica o sistemática, muy distinto si yo tengo un respeto absoluto
creyendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, por eso el preentendimiento es muy importante, cómo nosotros nos acercamos a la Escritura. Hay niños que a veces obedecen a sus padres, pero a su manera. Todos tenemos, cuando hemos criado hijos, nos damos cuenta que hay algunos que cuando reciben un pedido del papá o algún dictamen o alguna orden por algo bien, algunos la obedecen bien y otros la obedecen según su pensamiento. Entonces, como el rey Saúl, cuando recibió la orden de Dios de hacer tal y tales cosas, él dijo, sí, yo obedecí. Pero resulta que matar a esos animales tan gordos, tan bonitos, mejor rindamos culto a Dios con estos animales y vamos a hacer una fiesta grande, hay hartos animales, va a haber hartos sacrificios y Dios se va a alegrar. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el profeta? Que la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces nosotros nos acercamos a la Escritura no por la idea de Saúl, de que bueno, yo aplico esto, pero la cultura ha cambiado tanto, el ser humano ha cambiado tanto, que tenemos nosotros que tratar de ser no tan dogmáticos, esta idea de ser inclusivista o inclusivo y todo, como incluir a todos, ese corito antiguo que dice en el Arca de Noé, todos caben, ¿se acuerdan? Claro, la iglesia es lugar para que todos lleguen, el Señor llama a todo el mundo, pero las personas tienen que someterse a Dios y a su palabra, o sea, a lo que Él ha dicho, porque no estamos sometiéndonos a un Dios mudo, a un Dios que no se comunica, sino a un Dios que se reveló claramente. Como Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Porque también, hermanos, cabe decir esto en este momento, que cuando se habla de palabra, a veces confundimos nosotros la palabra hablada por los predicadores con la palabra escrita. Entonces, el apóstol Pablo también es bien claro. ¿Qué relación tenemos nosotros con lo que se dice hoy día de repente en el nombre de Dios? Examinarlo todo y retenerlo bueno. No menospreciéis las profecías. O sea, no puede un cristiano tener desprecio a lo que Dios pudiera decir en forma sobrenatural hoy día, pero no lo puede colocar al mismo nivel de la revelación escrita. Porque de la revelación escrita, Pablo dice, toda la escritura es inspirada, lo dice por un profeta, por Dios, y es útil para redarguir, para enseñar, para todo. Pero de las profecías humanas dice, examinarlo todo y retenerlo bueno. O sea, un hermano o una hermana podrán ser muy bien intencionados, podrán amar mucho al Señor, podrán tener un muy lindo testimonio, pero lo que dicen no es infalible. Se pueden equivocar, le pueden agregar, como algunos profetas del Antiguo Testamento también cayeron en algún momento en una apreciación personal de las situaciones, como el profeta que le colocó el tic a David cuando David quiso construir un templo. El profeta le dijo, haz todo lo que te viene en tu corazón porque Dios va a estar contigo. Entonces, después cuando Dios dijo, no, tú no vas a construir templo, David se pudo haber quejado con el profeta, oye, pero yo te tengo aquí a ti para que me asesores en estas cosas, en la relación con Dios, y tú me dices que Dios está de acuerdo conmigo en todo, y ahora Dios me dice que no. Entonces algo falló aquí. Falló el profeta. O sea, de repente a nosotros algunas cosas también nos parecen como que se caen de madura. Pero de repente Dios dice otra cosa. Y eso es importantísimo. Entonces, por esto, ¿con qué preentendimiento nos acercamos nosotros a la palabra? Y ahí vamos a tener nosotros una exégesis, vamos a tratar de entender el conocimiento de la Escritura y sacar de ella lo que Dios realmente quiso decir. Y luego el producto primero es una teología bíblica, o sea, una teología no ordenada sistemáticamente todavía en forma lógica, que primero el estudio de Dios, después de la creación, sino que un estudio que viene dado, una de las cosas que después aparece aquí, el punto 5 también, es la teología histórica, que es la teología que se fue dando el entendimiento del ser humano de la teología, que también es otra cosa que bien interesante. Entonces, el primer producto es teología bíblica, o sea, la teología según los temas que están planteados en la Biblia. No es que la teología, hermano, se lo digo siempre,
la teología bíblica sea más bíblica que la teología sistemática. Todas, si están, digamos, con un respeto absoluto a la palabra como revelación de Dios, todas las teologías cumplen su función porque van a estar, como ustedes ven con el dibujo que tienen ahí en su texto, interactuando unas con otras. Entonces, de la teología bíblica, que es los temas tal como vienen planteados en la Escritura, nosotros logramos ordenar eso en la teología sistemática. O sea, sacamos, estamos leyendo la Biblia nos habla de la creación, nos habla de la salvación, nos habla, llamó en el Génesis, hay varios temas, nos habla Dios de llamar a Abraham, está formando el pueblo de Dios, entonces, pero después tenemos que, para que sea el estudio más ordenado, sacar esto y ordenarlo por temas. Eso es lo que hace la teología sistemática para que sea más fácil comprenderla. Esa es la idea, para que sea más entendible como el desarrollo, podemos decir como pedagógico, para que el ser humano tenga más entendimiento de esto. Entonces, la teología sistemática no llega solamente lo que le dice el estudio de la Biblia, sino que va también en comprobaciones a esto. Cada cierto tiempo hay cambios en el mundo, hay situaciones que ocurren, entonces la teología sistemática va de nuevo al texto. Porque no nos olvidemos, hermanos, que una cosa es la revelación de Dios en su palabra y otra cosa la teología o el entendimiento que nosotros como seres humanos tenemos de la revelación de Dios. Tenemos que estar cada cierto tiempo revisando. ¿Estaremos entendiendo bien esto? Porque cuando el conocimiento que nosotros tenemos se cuaja, así como el cemento, que ya no, cuando se secó ya nadie lo mueve, no se puede moldear, a veces fallamos cuando de repente ocurren situaciones que nosotros no habíamos previsto. Bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, y a veces queremos meter la cuestión tal como la entendimos antes y aplicarla al tiempo de ahora sin repasar realmente, Señor, ¿esto es lo que tú quisiste decir? Por ejemplo, antes de las transfusiones de sangre, que se hiciera como parte de los tratamientos médicos, la transfusión de sangre, hubo, muchos hermanos al principio que se resistieron al tema de transfusión de sangre. Incluso hoy día los testigos de Jehová son reacios a la transfusión de sangre por el entendimiento que tenían de la sangre del Antiguo Testamento, que era la sangre para la vida, por la sangre de Cristo y tantas otras cosas. Entonces de repente llegó el momento de que la tecnología médica lo colocó como parte de un tratamiento que puede ayudar mucho a las personas. Entonces, unos empezaron todavía, y probablemente a esta altura todavía hay hermanos que de repente digan transfusión de sangre, ¿no? Pero ¿cómo la sangre? Entonces, ahí tenemos nosotros que preguntar, el entendimiento que tenemos de esto que el Señor dice aquí, que la sangre está la vida y todo, me impide que yo ahora, enfrentado a este siglo con los adelantos médicos, yo le dé sangre a otra persona para poder ayudarlo. También el tema de los trasplantes, que es otro tema de ahora. Entonces, es ahí donde el estudio de la teología, uno dice, pucha, voy a buscar unos libros de teología, ¿qué me dice acerca de esto? Y empezamos a buscar estudios sobre esto, alguien escribió esto, pero tenemos que ir de nuevo al texto. ¿A qué se refería el Señor cuando decía que en la sangre estaba la vida? Se refería a que yo no puedo compartir, que la sangre es algo sobrenatural, que la sangre no es físico. Entonces, hay que de nuevo volver, no le voy a dar respuesta a este punto, sino que este es un ejemplo de las cosas que tienen que irse dando como un ciclo. O sea, la teología bíblica pasa por el entendimiento de lo que la Biblia dice, ordenamos todo eso en un sistema, pero tenemos que estar repasando el sistema si está de acuerdo con la Biblia. ¿Sí? Que en una oportunidad, Permiso. cuando salió todo, digamos, en la época cuando se versaba de que todo era, que la Tierra estaba en el centro del universo y que todo giraba alrededor de ella, Sí. era un pensamiento que tenían todos los cristianos de la época. Y Claro. cuando salió Copérnico con este modelo, de hecho Lutero y Calvino condenaron como hereje a Copérnico por ese pensamiento. Pero hoy en día ya nadie cree que la Tierra es el centro de todo.
Y Claro. fue necesario para el día de nosotros revisar nuevamente la escritura si es que realmente quería decir eso. Y esto Claro. la sorpresa era que en realidad es un pensamiento que venía desde Aristóteles y que la iglesia adoptó, ¿no? Siempre creyeron que fue así y punto. Claro, Pero aún así lo condenaron a Copérnico por pensar así. claro, porque se dejaron llevar por la corriente, o sea, esto es lo que siempre hemos creído, así lo pensamos. Claro, eso nos sirvió para ciertas cosas, pero de repente nos encontramos con una situación nueva en el camino. Es como el tema del buen samaritano, que, digamos, se encontraron con, ya, ellos tenían todo el entendimiento, los judíos de la ley y todo eso, pero ¿qué pasa si me encuentro con una situación en el camino que no está como escrita? Bueno, entonces hay que aplicar algún principio y buscar, entonces esa es la idea de estar siempre buscando principios, pero con el preentendimiento de que Dios tiene la razón. De que si hay alguien equivocado, puedo ser yo en la aplicación o el entendimiento de la Escritura, por lo tanto siempre tengo que estar repasando. Señor, esto es lo que tú querías decir. Es como cuando en una construcción, ustedes ven que los maestros cada cierto tiempo, bueno, ya no andan por unos niveles de agua, la mayoría de las construcciones grandes eso pasó, hay niveles láser ahora, son muy bonitos. Entonces, pero todavía, yo recuerdo en el campo, y viví un tiempo en Chiloé, la gente cómo nivelaba las casas en pleno campo. El mar es el mejor nivel, o sea, miraban donde se veía, buscaban una lomita donde se veía el mar y algún palo que estaba ahí, entonces era el nivel perfecto. Pero hoy día los maestros siempre tienen que estar buscando porque de repente ya cortaron todo por la medida, sacaron el nivel, pero de repente al clavar quizás hundieron más un poste, tienen que ir repasando si está todo a nivel. Porque lo importante no es cómo comenzó solamente, sino, Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces la teología también es algo que se va sobreedificando y cada uno tiene que mirar muy bien cómo lo va haciendo. No vaya a hacer cosas que de repente tengamos elementos que no estén alineados. Y esto pasa, hermanos, por el tema de los sistemas teológicos que interpretan, por ejemplo, el tema de la venida del Señor. Uno puede ver que hay bastante diferencia entre una forma de pensar o creer y otra. Hermanos, lo importante es de dónde nos viene el conocimiento. Porque han ocurrido grandes tragedias cuando la gente sigue órdenes que no son las órdenes autorizadas. Por ejemplo, para el terremoto, no siguieron las órdenes adecuadas, o de repente siguieron órdenes fuera de lugar, o no eran las personas indicadas, o de repente en un cine alguien, por ejemplo, si se le ocurre ponerse a fumar dentro y quema un asiento y empieza a salir un poquitito de humo, y alguien dice, salgan. Y salen todos atropelladamente. ¿Pero quién fue que dijo salgan? Igual que el juego este de Simón dice. Si no le dice Simón dice, no tiene, no, si no lo dijo Simón, no vale. Entonces, la escritura, hermanos, la escritura debe ser nuestra fuente de conocimiento y además de comprobación. Como la teología sistemática, bueno, se basa en los estudios de la teología bíblica, pero comprueba de nuevo con la teología sistemática. Perdón, con el texto. Entonces los cristianos debemos también saber de dónde viene nuestro conocimiento. No sé qué porcentaje de hermanos en las iglesias el conocimiento que tienen de la venida del Señor lo han extraído de un estudio serio de la Escritura. La mayoría lo ha extraído de una actitud muy seria frente a la pantalla al ver una película. Entonces han visto la película como un trueno distante, el Dejados atrás y varias otras, entonces, y juran que eso es exactamente lo que la Biblia dice. Entonces algunos por ahí se asustan de repente, cuando hay de repente estas señales de la luna roja y otras cosas, entonces empiezan por ahí las redes sociales también son muy productivas en esta cosa, entonces, y algunos hermanos llegan a la iglesia testificando y otros al predicadores de repente tomando cosas que sacan de redes sociales y la traen desde un púlpito. ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién lo comprobó? ¿Está así realmente la Escritura diciendo eso? Hermanos, este tema de la venida del Señor tiene un punto que para mí siempre ha sido conflictivo y en algunas cosas los que tratamos de alguna manera de ser fieles a la palabra tenemos que ser rebeldes ante alguna manifestación. Por ejemplo, esta situación que se da de creer
que cuando el Señor venga, unos se van a ir con Él y otros se van a quedar. Y los que se quieren todavía van a tener oportunidad de salvación dando su vida. Eso para mí nunca ha sido aceptado. Porque es como creer en como esto que tenían los católicos, el purgatorio. O sea, no me alcanzó para salvarme, pero si doy mi vida ahora, o sea, si sufro por Cristo, me salvo. El Señor dice que cuando Él venga, no va a venir así como el ladrón viene en la noche, porque Él dice que va a venir como el ladrón en la noche, pero no en el sentido de que va a venir así silencioso, sino a la hora que nadie lo espera. Dice, pero se tocará la trompeta, dice la trompeta. Cuando venga la final trompeta, porque se tocará la trompeta, entonces el Señor va a venir de una manera que no va a haber oportunidad después para salvación. Porque si yo le digo a alguien que hay oportunidad, vamos a caer a lo mismo que una vez me dijo un hermano, mire pastor, la verdad es que yo sé que no ando bien, pero si Cristo viene, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces, yo nunca le prediqué eso, pero él no sé dónde lo había escuchado. Entonces, llegó ese convencimiento. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros vamos a enseñar o predicar tiene que ser algo extraído de la Escritura. Hay muy buenos escritores, y yo en algún momento también les voy a decir, miren hermano, este escritor, este nombre, pueden tener relativa confianza en lo que él escribe, porque ha escrito, digamos, en forma bien, por muchos años, en forma bien, pero igual de repente algunos se desvían por el tiempo. Hay algunos escritores que muchos años han servido bien al Señor, con fidelidad a la Escritura, y de repente salen con doctrinas raras. No sé qué pasará de repente, de los 60 para arriba de ese instituto extraño. Quiere salir como con nuevas revelaciones, así. Entonces, hay algunos teólogos que también, en su última etapa, por ahí, de repente han dado una nota desafinada, como dicen los músicos, que tenía que quedar arriba y disonó. O sea, de todo, gran parte de lo que había hecho. Entonces, por eso, cuando yo les nombro a alguien, no crean que es el Papa, que es infalible. Hablamos de la doctrina reformada, hablamos de Lutero, de Calvino, de grandes predicadores como Spurgeon, por ejemplo, el príncipe de los predicadores, pero no eran infalibles. Lo único infalible es la Escritura. ¿Pues hermana estaba haciendo ejercicio o...? Sí, no, es que tocó un tema bastante que yo lo tenía claro. Pero no nos vamos a ir por el tema. No. Vamos al otro tema. Es una ¿Sí? sobre la venida del Señor, porque hace menos de una semana nos hablaron de esto, de que sí había salvación. Entonces yo quedé ahí como que, ¿hay o no hay? Después que el Señor venga. Claro. Ya. Bueno, después son cosas. Sí, yo tampoco me quiero meter en camisa once varas en ese tema, porque nosotros no queremos ser, digamos, invasivos con doctrinas que se pueden enseñar en alguna de las iglesias a las cuales ustedes pertenecen. Pero tenemos que ser leales y fieles a la palabra del Señor. Entonces, lo importante es que ustedes todo lo examinen. Todo lo que dice un ser humano no es de despreciarlo. Y entre ellos los profesores también nos incluimos. Pero ustedes tienen que examinarlo todo y retener lo bueno. Eso vale para todo lo que diga un ser humano en la tierra. Aquí no hay, en el mundo cristiano evangélico no creemos que hay un papa que dice que es infalible. Él nomás lo cree. Y este papa parece que ni siquiera él lo cree porque se mantiene bien así violita, porque pues, se cuida bastante cuando dice. Había otros que eran más creíbles, que ahora pocos creen también en el tema. Entonces, yo estoy viendo este dibujo porque toda la otra materia tiene que ver con, digamos, con lo que está explicado aquí en este dibujo. Por eso, explicando el dibujo, yo creo que ustedes después leyendo van a poder quedar muy claro. Entonces, la teología sistemática vuelve para comprobaciones al texto, y la teología sistemática también desemboca en otra cosa, que es la teología, el punto 6, que es el primero. El punto 6 la teología práctica. Porque yo creo que todos ustedes piensan, bueno, ¿para qué sirve esto? Si no es para sentarnos aquí a escuchar a alguien que nos habla y después sentarnos en la casa a meditar. No, pues esto tiene que producir algo. O sea, por eso nuestro instituto es instituto
teológico, porque estudiamos también teología, la palabra del Señor, reformado porque tenemos respeto por las doctrinas de los reformadores, y también de capellanía, que es el acento que le ponemos para que todo esto sea dedicado a servir al prójimo en la forma en que servimos al Señor. Hace años atrás, y por ahí coloqué un dibujito que encontré en las redes sociales, de repente cosas así como simpáticas. Y había un hermano muy consagrado, que parece que le tocó su hora de oración y estaba en la calle orando. Entonces él quería ver a Dios, quería tener una comunión muy especial con Dios. Y le decía, Señor, ¿dónde estás? Y había un mendigo atrás que le dijo, aquí. Entonces, no podemos servir a Dios si no tenemos el deseo realmente y el anhelo de servir al prójimo. O sea, nuestra comunión con Dios no es que vamos a reemplazar nosotros la comunión con Dios por servir al prójimo. O sea, como dijo el Señor, esto es necesario hacer sin dejar de ser aquello. O sea, esa es la idea. Pero ese es el enfoque. Por lo tanto, la teología práctica, como dice aquí el punto 6, deriva las implicaciones pastorales de la teología bíblica y sistemática. Entonces, la teología práctica se alimenta de la teología bíblica porque también aplica, por ejemplo, cuando hablamos en la Biblia se habla del pueblo de Dios como un tema extraído de la teología bíblica. Nosotros tenemos mucho que decir respecto y mucho que aplicar al tema de la iglesia, al tema de la estructura de la iglesia, al tema del servicio de la iglesia. Entonces, aquí están las materias, por ejemplo, que también nosotros tenemos un buen énfasis sobre ellas. La ética, que tenemos 2 niveles, también la consejería bíblica, que también son cosas que se derivan y se basan en la escritura. Entonces, tratamos de enfatizar esos ramos, a diferencia de otros institutos que no tienen su énfasis en eso. Nosotros, nuestro acento no cae tanto en la teología. Nosotros consideramos que la teología es necesaria para tener un buen fundamento para servir, pero tratamos de enfatizar ramos que sean de servicio, incluso de orientar ciertas cosas prácticas. Entonces, también hay un estudio acá que ustedes se dan cuenta que no se deriva de la teología bíblica y de la teología sistemática, sino que es un estudio que alimenta a las otras, que es la teología histórica. La teología histórica alimenta la teología bíblica y la teología sistemática. Y la teología histórica es el desarrollo que ha tenido el entendimiento de la Iglesia de las doctrinas. Se puede estudiar también a nivel de la historia. Nosotros hoy día, cuando hablamos de Dios, tenemos claro el entendimiento que hay de Dios. Dios existe, siempre ha existido, es eterno. Dios también lo consideramos no solamente en 3 manifestaciones, sino que son 3 personas, pero un solo Dios. Y esa doctrina de la Trinidad no llegó al entendimiento de la Iglesia así como de golpe, como todo hermano, Dios es 3 personas. No, primero tuvieron complicado un poco el hecho de que, bueno, el pueblo de Israel creía en Dios, y el Antiguo Testamento dice, Dios es uno. Entonces, bueno, estaban tranquilos, pero Dios se revelaba y en el Antiguo Testamento ahí aparece un príncipe de los ejércitos de Jehová dialogando con Josué y recibiendo adoración. Se aparece como un punto medio perdido ahí en el Antiguo Testamento, pero se recibía adoración y Josué lo confundió con un hombre de los nuestros o de nuestros enemigos. Entonces, realmente ¿cómo? ¿Ser? Entonces, después la Biblia nos aclara que el Mesías, para nosotros, vino a encarnarse en el tiempo del nacimiento, que recordamos la Navidad y todo esto, pero el Mesías siempre había existido. Y el evangelista Juan, cuando escribe su evangelio, nos dice que en el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, como algo separado, y era Dios. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, ya estamos con problemas con esto. Luego aparece la revelación del mismo Señor Jesucristo cuando Él habla y le dice a los discípulos,
no se preocupen, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador. Entonces, cuando él dice que la partida de él no iba a ser una pérdida para los apóstoles y para la iglesia, sino que iba a ser una ganancia, pero él iba a estar, entonces iba a dejar a otro consolador, no podía ser alguien inferior, porque si no la iglesia estaría lamentando, bueno, se fue el Señor, ya no está el Señor. No, le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no me eché el consolador, pero si yo me voy, lo voy a enviar, y Él estará con vosotros para siempre. Entonces, cuando dice el consolador, enviaré otro consolador, entonces, del mismo nivel de Él. Entonces, el Espíritu Santo aparece en la revelación de Dios, en el libro de los Hechos, y aparece con características de Dios también. Entonces ya ahí tenemos otra situación que en la historia se fue dando en el progreso de la revelación. Entonces, ¿cómo entendía la iglesia esto? Comenzaron a discutir los hermanos. Era lógico que se formaran opiniones para allá, para acá. Recuerden que la iglesia se formó en el ambiente judío. Los apóstoles eran judíos, el Señor era judío, en el seno de Israel. El mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Entonces, la concepción mental de los judíos es como medir las cosas. Dios es uno, y para ello eso lo dejaba tranquilo. Pero la mentalidad que comenzó a surgir dentro de la iglesia cristiana, cuando la iglesia salió del mundo judío, el Señor les dijo que Jerusalén, toda Judea, en Samaria, los samaritanos eran muy parecidos a los judíos, se ponen a pensar, pero después hasta el último de la tierra, y aparecen las misiones del apóstol Pablo, especialmente al principio, y de otros apóstoles después, al mundo gentil. El apóstol Pablo, un hombre formado por el Señor para evangelizar el mundo gentil. O sea, un hombre que tenía un pie en Israel. El hombre que dijo, yo me formé como fariseo, los más estrictos guardadores de la ley, no solamente la ley, sino que las tradiciones judías. Pero también, recuerden que se decía Saulo, ¿de dónde era? Saulo. De Tarso. Tarso era una ciudad no donde predominaba la ideología judía. Una ciudad griega, una ciudad donde se respetaba mucho la cultura, una ciudad, la cultura de los filósofos, una ciudad muy, podemos decir hoy día, como una ciudad universitaria, con mucha cultura, con mucha instrucción de filosofía. Por eso los padres de Saulo de Tarso lo enviaron a él a estudiar a Jerusalén. Él se formó en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Pero tenía todo el trasfondo de su infancia, incluso Pablo cuando escribe, por ahí cita algunos poemas griegos. O sea, Pablo en su juventud se instruyó también de esa cultura. Entonces, Pablo era como un hombre de dos mundos. Y más aún, Pablo era ciudadano romano. Puede ser que en alguna ocasión algún emperador romano les haya otorgado la ciudadanía romana a los habitantes de Tarso. Y por eso Pablo dice que él de nacimiento es ciudadano romano. Entonces él no era de dos mundos, era de tres mundos. Entonces, hermanos, eran diferentes formas de pensar que estaban llegando a la iglesia. Y por eso que Pablo era importante ahí, porque él las entendía todas. Él no fue como los hermanos de Jerusalén, que primero rechazaron a los cristianos gentiles. Y nos bueno, ustedes ya está bien, se bautizan, son hermanos también, pero tienen que guardar la ley de Moisés. No concebían otra cosa. Entonces Pablo, como un hombre más preparado por el Señor, con distintas experiencias, él abrazó a todos los, de hecho, a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles. Era un hombre que podía hacer eso. Pero también Pablo escribe por el tema esto de las diferentes opiniones que había dentro de las iglesias. Recuerden que Pablo, gran parte de sus cartas las escribe para unir a los hermanos. Ruego, Evodia y así, que sean un mismo sentir en el Señor. O sea, en todas partes Pablo andaba
No sé si separando peleas o uniendo a los hermanos. Porque ya comenzaron los distintos pensamientos. Estaban también los esclavos, los amos, metidos en clases sociales muy distintas dentro de la misma iglesia. Y ustedes saben lo que eso a veces produce, cuando hay poca madurez en la hermandad. Entonces, comenzaron, hermanos, estas ideas a surgir diferentes. Es que Dios dice esto, entonces por lo tanto, Dios tiene que ser tres. Ya los griegos lo entendieron así porque los hebreos tenían esta concepción de unir las cosas y los griegos separarlas para estudiarlas. Por eso que fueron grandes en la medicina. Separamos los órganos y todo, y estudiamos uno por uno para poder entender mejor. Era una idea que anda bien para ciertas cosas. Pero Dios no es un objeto de laboratorio, que nosotros podamos separarlo. Así entonces, llegó el momento en que los hermanos tuvieron que reunirse para ver el consenso que había, no en el sentido de que lo que ellos van a votar, oye, será Dios, será uno, será tres. No, sino que lo que Dios había revelado ya. Entonces, el problema surgió, hermanos, cuando aquellos que pensaban, porque esto hay que entenderlo bien, porque hay mucha crítica a la teología cristiana sobre esto, como que muchos temas se reunía el concilio y el concilio dictaba con lo que la iglesia tenía que creer. El concilio tanto dijo Dios es tres personas y es un solo Dios, y cuando ese concilio se reunió, por lo tanto ya dirimieron todo. No fue tan así. Porque los concilios se reunían, los obispos se reunían, para entender mejor en una discusión lo que Dios ya estaba revelando, incluso cuando se aprobaba que una escritura era inspirada por Dios o no, cuál ha sido el recibimiento que ha tenido en la iglesia, el testimonio que hay de esa escritura. O sea, la escritura da testimonio por sí misma. Y uno cuando lee, hermano, los libros apócrifos, por ejemplo, le encuentra inmediatamente, es como si la música estuviera escrita en otra escala. Por ejemplo, no sé, los músicos cuando escuchan música de la India, les suena como que no calzan las notas porque ellos tienen una escala distinta. De repente hay notas que son para nosotros disonantes porque están entre una nota y otra, que no existe en nuestro pentagrama. Entonces, los primeros cristianos se reunían para eso, para sentir eso que Dios estaba aprobando. Decían, bueno, esto realmente hemos visto acá, allá, que esto realmente ha dado buen testimonio. Estas escrituras, todos los hermanos dicen que esta escritura del apóstol Pablo realmente es inspirada por el Espíritu Santo, produjo esto y esto y esto. Entonces, más o menos así fue la cosa. No fue al revés, que alguien dijo, esto, ¿recuerdan la película El Código Da Vinci? Que el evangelio de, ¿cuánto es este? ¿De Judas? Parece que era de Judas. Claro, y la iglesia lo tiene escondido, porque cuando se descubra, se saca a luz este evangelio, ahí se van a saber todos los errores de la iglesia y todo lo que la iglesia escondía. Ese evangelio nunca estuvo escondido. Siempre estuvo libre, digamos, entre los hermanos igual, porque dentro de la iglesia circulaban escrituras que eran inspiradas por Dios y también circulaban muchos escritos apócrifos. Pongo el evangelio de varios otros, incluso algunos evangelios como firmados por algunos, pero que no eran. Entonces, con el tiempo la gente se da cuenta, no, hermano, esto es una cosa, nada que ver. O sea, lo que es de Dios, hermano, siempre comienza como a salir, a tener visibilidad. Y eso es lo que pasaba. Pero no fue fácil, porque de repente comenzaron algunos que creyeron distinto a apartarse. Y lo vemos muy nítidamente en las cartas de Juan, cuando dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se dé cuenta que no todo, la iglesia se dice que es como el manicomio, no están todos los que son, ni son todos los que están. Todavía faltan algunos, pero tampoco son todos. Entonces de repente, hermano, en una iglesia uno ve que alguien toma otro camino. Triste, es mirarle la espalda a los hermanos cuando se va. Pero a veces ni son hermanos. No digo que toda la gente que se vaya a una iglesia se va mal, de ninguna manera, por favor. Pero a veces es triste ver que alguien que uno ha pensado que servía al Señor, de repente demuestra otra cosa, muy distinta. Entonces, estas personas de repente empezaron con unas ínfulas a escribir cosas herejes acerca de Dios, de Cristo. Por ejemplo, este tema de lo que era realmente Cristo. Algunos hermanos dijeron, claro, Cristo era Dios, porque nosotros lo vimos, por ejemplo, los apóstoles. Esto fue bien importante, el tema de la transfiguración. Los
apóstoles que estuvieron en el Monte Santo vieron que desde dentro del Señor comenzó a salir como una luminosidad. Lo vieron, la palabra esa, que se usa como la metamorfosis, cuando la oruga se transforma en mariposa. Entonces, el Señor comenzó a mostrar algo que estaba dentro de él, a salir, y todo comenzó a brillar, una luminosidad muy, muy especial en su vestimenta y su rostro. Entonces, ellos tuvieron testimonio. Vieron a Moisés, a Elías, y ¿cómo podríamos llamarle? Un sentimiento de estar ante lo divino profundo, que Pedro dijo: Señor, hagamos, quedémonos aquí. O sea, aquí no queremos irnos, aquí queremos estar siempre aquí. Claro, entonces, ellos lo tenían claro. Pero los otros apóstoles que habían quedado abajo, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Eran los que estaban siempre en cosas especiales. Los otros estaban ahí discutiendo con una persona que no la habían tratado de expulsar a un demonio y no lo lograron. Entonces, los otros apóstoles estaban en otra. Entonces, si en ese grupo pequeño había una disparidad, una forma de creer y proyección distinta, ¿qué más sería después cuando la iglesia creció, hermano? Cuando ya hablamos de 120 en número, después 5.000, o 3.000, después 5.000. Entonces, la iglesia se llenó de muchas personas. Entonces, algunos de ellos eran más instruidos y empezaron a escribir cosas. Entonces, la iglesia después pensó: bueno, ¿quién era Cristo? No, es que era un hombre. Era un hombre, yo lo vi comer, estuve con él, comió. Pero ahora que no, pero que era Dios también. Entonces, empezaron a colocar en tela de juicios. ¿Por qué? Porque ellos ya no lo habían visto. No lo habían visto. Entonces, empezaron a surgir esta mezcla del pensamiento griego, se metió en la iglesia, y los griegos siempre pensaron que los dioses no tenían nada que ver con la materia, con lo físico. Porque la materia era mala, era pecaminosa. Entonces, nunca un dios podía llegar a ser materia. Entonces, ese concepto ellos lo tenían muy arraigado. Por lo tanto, comenzaron estas discusiones. Cuando algunos decían la verdad, los griegos que se convirtieron, la verdad dicen que Cristo era Dios y yo creo que Cristo era Dios. Entonces, un griego pensando que Cristo era Dios no podía a la vez aceptar que Cristo tenía un cuerpo real. Él tenía que apegarse a que Cristo era Dios y por lo tanto su cuerpo tenía que ser una apariencia de cuerpo real. Entonces empezaron a surgir escritos, enseñanzas. Algunos decían que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas. ¿Cómo podían comprobarlo después que ya Jesús no estaba? Pero podían ellos escribirlo, fantasear sobre eso. Y el apóstol Pablo lo vio como algo peligroso también, porque si Cristo no tenía un cuerpo, no podía realmente haber muerto en la cruz. Entonces por eso él dice que Cristo, él no murió, tampoco podía haber resucitado, y si no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces surgían otros que decían: no, realmente él tenía cuerpo. Yo escuché que el apóstol Pablo escribió esto y yo sé que tenía cuerpo. Por lo tanto, no podía ser Dios igual que el Padre. Porque si él era hombre 100% o 90%, tenía que ser un 10% de Dios. Entonces, llegar a ponerse de acuerdo, hermanos, con lo que nosotros hoy día creemos, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, no fue una tarea fácil. El entendimiento de aceptarlo, porque algunas escrituras nos dicen que Cristo realmente tenía un cuerpo, que el Señor, incluso resucitado, comió con los apóstoles. Y por otro lado, en la transfiguración vemos que no era un ser humano común, no era solamente un hombre. La Biblia nos dice, nos deja claro que él fue concebido por la obra del Espíritu Santo, no era hijo de José en el sentido físico. José no conoció a María hasta después que tuvo al niño. Entonces,
hay varias partes de la Escritura que nos dicen eso. Entonces, hermanos, nos vamos a encontrar, y esto quiero que lo tengan bastante claro también ustedes, en todas las áreas de la teología, de repente nos vamos a topar con algo donde nuestro entendimiento se quede corto, nuestra razón como que no cabe, no le da el entendimiento. ¿Han visto ustedes la revista de gimnasia? Cuando personas hacen ejercicios que uno no se imagina que puede dar el cuerpo, sobre todo esta cuestión de esto de abrir las piernas así y sentarse en el suelo y abrir una pierna para allá, la otra para acá. Claro, son ejercicios que esas personas hacen desde niños, porque un bebé uno lo puede para todos lados, pero después con el tiempo nos vamos quedando más rígidos. Cuando pasan los años ya no nos podemos ni agachar. Entonces, pero el cuerpo fue creado para eso. El cuerpo fue creado para eso. O sea, nosotros, hermanos, fuimos creados para entender muchas cosas más de las que podemos entender ahora. No digo que vamos a entender a Dios completamente, pero nuestro razonamiento, muchas cosas fueron dañadas por la caída en pecado. Y la obra de Dios, la regeneración, ha estado transformando eso y cada vez vamos entendiendo mayores cosas. Pero no vamos a llegar a entender a Dios como Dios. O sea, siempre hay, hermanos, hay que guardar esa distancia entre Dios y los hombres. O sea, más altos son los caminos de Dios que, como los cielos y la tierra, más altos que nuestros caminos, que nuestro entendimiento, que nuestra forma de comprender las cosas. Pero tenemos que aceptar las cosas como están en la Escritura. Entonces, muchas cosas que están en la Biblia, como nuestro entendimiento no las capta bien, nos parecen contradictorias. No sé si alguna vez le ha pasado, una vez por tratar de subirse a un bote, quedó con un pie en el muelle, otro pie en el bote, y el bote se empieza a alejar y en algún momento va a tener o caer al agua, o quedarse en la tierra, o tirarse al bote, si no se cae al agua. Entonces, claro, nosotros podemos estirarnos, pero nuestro estiramiento de la razón a nivel individual, a nivel personal, tiene un límite. Y de ahí para allá no pasamos. Entonces lo que pasa es que en la Escritura, hermano, hay muchas discusiones en las iglesias, a veces por cosas que nosotros creemos que la Escritura las tiene definidas de una manera, pero resulta que en la Biblia de repente nos aparecen de otra manera, en otra parte de la Escritura. Entonces nosotros nos pegamos a un texto bíblico porque eso nos parece más entendible y más atractivo, y los otros tratamos de ignorarlo un poco. Entonces, hermano, eso se llama como una paradoja. Como una paradoja que se produce porque nuestro entendimiento es limitado. Por ejemplo, el hecho de que, digamos simplemente esto, Cristo era Dios también, o es Dios, pero Cristo era hombre. Entonces, ¿cualquier hombre puede ser Dios? No, es el único. Hay un Dios, pero Dios, el Dios creador de todo, el Dios que hizo todas las cosas, ese Dios era Cristo. No sé, los testigos de Jehová dicen, no, era un poquito más abajo, no pueden, no les cabe en la cabeza. Entonces, la racionalidad nos sorprende. Entonces, hermanos, para esto hay una figura que ha pasado por muchas batallas. Algunos alumnos ya se acordarán. ¿Qué cosa es? Una mosca mirando de frente, mal dibujada. Ya, el ojo de la mosca, lo leí hace muchos años atrás, en una revista prestigiosa como el Riverdale. El ojo de la mosca está dividido en celdas. Entonces, cuando uno quiere atrapar una mosca y se acerca con la mano por este lado, este cuadrito lo ve aquí, o sea, en este ojo lo ve por este cuadro,
que es el número tanto, y este otro ojo lo ve por este cuadro. Entonces, el cerebro de la mosca inmediatamente, digamos, procesa que el peligro viene de ese lado, más o menos en el ángulo. Y por lo tanto, la mosca vuela por este lado. Y así, con distintos ángulos que uno quiera acercarse a una mosca. Pero, si en algún momento ustedes se acercan, como yo lo hice alguna vez, a unos niños les dije que yo hipnotizaba a las moscas, estaba la mosca aquí, luego tomé un par de servilletas y comencé a hablarle a la mosca y acercar las dos servilletas de forma bien, digamos, equilibrada. Y la mosca no se movía. Entonces lo que pasa es que cuando la mosca recibe dos informaciones exactamente iguales por los dos lados, viene un acercamiento que lo ve como en el sentido como opuesto, pero bien hay otra palabra que no es equilibrado. Entonces el cerebro de la mosca no puede procesar eso. Supera la capacidad del cerebro que la mosca tiene y la mosca queda quieta, bloqueada. Así que cuando ustedes quieran hacer la prueba, vean la mosca bien de frente y comiencen a acercarse así por ambos lados, bien parejito, y la mosca no se va a mover. Entonces, eso nos pasa a los seres humanos. Cuando alguien nos dice que Jesucristo era Dios, Jesucristo es Dios y es hombre. Otros, cuando se habla, por ejemplo, de la salvación, bueno, Dios escoge, el hombre decide. Entonces, tenemos que escoger una de las dos, porque si son las dos, quedamos entonces ahí como nuestra mente lo procesa. Entonces, hermano, hay muchas cosas que la Biblia declara como verdad que ante nuestro entendimiento parecen contradictorias. Entonces ahí tenemos que optar no por un salto al vacío, como algunos filósofos dicen que un creer como irracional. No, simplemente pensar que la mente de Dios es más grande que nuestra mente. Y que Dios ve cosas que nosotros no vemos, y por lo tanto la revelación de Él en algún momento sobre algunos temas importantes y profundos, como son los temas de la salvación, del ser mismo de Dios, no pueden estar al nivel de nuestro entendimiento, porque Dios es mucho más grande. Así de simple. Dios es mucho más grande que nosotros, por lo tanto, los temas más profundos de la teología, nosotros no podemos pretender entenderlos así como la historia de David y Goliat. No, eso fue sencillo, David se acercó al gigante, él iba en el nombre del Señor, en el momento adecuado, él con la onda ahí le tiró y después David declaró que el Señor adiestraba sus dedos para la batalla. O sea, ese sentir tan preciso que tenía, esa sensibilidad, tan precisa que tenía David, se la había dado Dios. Entonces no era solamente el rey David, era Dios, y por eso le dijo: yo voy en el nombre del Señor. Entonces esa es una historia sencilla de entender. Pero hay muchas cosas, la misma responsabilidad nuestra ante el pecado. El apóstol Pablo hablaba de que él con la ley servía al Señor, pero había también otra ley que él descubría que lo llevaba a veces a como que lo quería llevar al mal. Entonces esas dualidades que se dan de repente, entonces ¿dónde está nuestra responsabilidad? Y hay un pasaje, hermanos, que a mí me gusta mucho citar en este aspecto porque toca nuestra responsabilidad personal. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos. O sea, una persona que cree que Dios es soberano para escoger a los salvados, se asegura con eso: no, que Dios me conoce, Dios sabe que yo soy de Él, soy escogido de Él, por lo tanto Dios me escogió y Dios conoce lo que es suyo. Pero el pasaje siguiente dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces hay una responsabilidad ahí totalmente humana, que si yo no me aparto del pecado,
aunque yo jure que soy escogido del Señor. Eso no. Al Señor eso no le hace nada. ¿Entiendes? O sea, ¿qué parte tiene que ver con mi seguridad de salvación? Las dos. Ese es el punto. O sea, yo no puedo deslindar que yo tengo una responsabilidad de apartarme. Pablo dice también, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, un instrumento santificado, útil al Señor. O sea, es la responsabilidad de la santificación. De decir, yo tengo que luchar contra esto, que el problema del enojo, de la ira, del pecado de todo tipo, tenemos que luchar contra eso. O sea, eso es parte de nuestra responsabilidad humana. Pero no podemos vivir pensando que la salvación la perdemos a cada minuto. Ese es el problema. Porque la salvación no depende de esos detalles. El apóstol Pablo llegó a decirlo. Como que parece que lo estaba apurando un poco. Aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Eso es algo, hermanos, básico. Y para concluir, para no pasarme por la hora, voy a citar una ilustración que una vez la dijo un profesor de teología. La encontré muy práctica para el tema de la seguridad de la salvación, que es un tema muy importante para la seguridad de cualquier cristiano que recién comienza a servir al Señor. Ustedes van a discipular a alguien, tienen que asegurarlo en eso, pero a veces uno puede asegurarlo tanto que la persona se descuida en su vida espiritual. Cuando una madre o un papá también toma un bebé en los brazos, los bebés desde muy al principio de su vida, su existencia, tienen una idea de asegurarse. Entonces, si uno juega con un bebé a soltarlo, el bebé va a tratar de tomarse de la ropa de quien lo tiene. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer, cuidado que se le va a caer la guagua, ¿no? Pero el bebé va a tratar de siempre que uno le hace el efecto de soltarlo, el bebé se va a firmar. Pero la pregunta fundamental es, ¿dónde descansa la seguridad de ese bebé? ¿En sus manitos, deditos, sus bracitos que no pueden sostenerlo? ¿O en los brazos que lo sostienen? Pero ese bebé nunca va a dejar de tratar de sostenerse. Porque si no se quiere sostener significa que algún problema tiene. Pero siempre un bebé que tenga su cuerpo sano, todo le funcione bien, va a tener ese espíritu de afirmarse. Entonces, hermanos, no es incompatible la responsabilidad humana con la soberanía de Dios en el entendimiento que Dios en su revelación contempla ambas cosas, cada una en su debido lugar, en su nivel, pero nosotros no podemos aceptar una parte de la revelación y tratar de evitar otras porque no nos parecen, porque no las entendemos bien. Entonces, o a veces llegamos a tratar de explicar las cosas de manera que no resulta convincente tampoco, por no simplemente aceptar, no, que la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto otro. Entonces, ¿usted me lo podría explicar? No, pues no se lo puedo explicar porque Dios lo dijo así, ¿no? O sea, hay cosas, hermanos, que no tienen explicación. No se olviden que aquí no estamos estudiando como en un laboratorio, así como los griegos estudiaban los animalitos del cuerpo humano, que lo desarmaban todo y querían llegar al punto final. No, con Dios no podemos llegar a eso. Porque Dios es más grande que nosotros. Y su revelación en muchos puntos nos queda muy grande. Pero por eso que tenemos trabajo. Meditar, reflexionar, profundizar, orar para que el Señor nos dé esa gracia para entender y poder enseñar las cosas tal como están escritas en la Escritura. El reloj me dice que son las 10:20. Por favor, los que no habían estado antes, de 10:20 a 20 para las 11, tenemos un recreo donde bajamos al primer nivel, tomamos un café, compartimos lo que haya. Ya, no sé si alguien no ha colocado sus datos aquí.